Hasta ahora nuestros programas ejecutan cada línea una vez y terminan. Eso es útil, pero muy limitado. La mayoría de problemas reales requieren repetir una acción muchas veces. Procesar cada elemento de una lista, recorrer cada carácter de un texto, repetir un cálculo para distintos valores. Para eso existen los bucles. En Python hay dos tipos, el bucle for y el bucle while. El for es el más usado y el más versátil. Itera sobre cualquier secuencia, números, texto, listas, diccionarios. La idea es simple, para cada elemento de esta colección haz esto. Lo que cambia es la colección sobre la que iteras. En este video vemos todas las formas de usar el for, desde lo más básico hasta herramientas como Enumerate y zip que hacen el código mucho más limpio. Al final hay una forma de escribir bucles en una sola línea que cuando la ves por primera vez parece magia, pero tiene una lógica muy clara. La forma más básica del bucle for es con range, que genera una secuencia de números. Range acepta 1, 2 o 3 argumentos. Con un argumento genera números desde 0 hasta el número que le pases, sin incluirlo. Range de 5 genera 0, 1, 2, 3, 4. El 5 no está. Con dos argumentos defines el inicio y el fin, también sin incluir el fin. Range de 2 a 8 genera 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con 3 argumentos añades el paso, que es de cuánto en cuánto salta. Range de 0 a 10 de 2 en 2 genera 0, 2, 4, 6, 8. El paso también puede ser negativo para contar hacia atrás. Range de 10 a 0, con paso menos 1 genera 10, 9, 8. Hasta 1, el 0 no está. Range no genera la lista completa en memoria, genera los números 1 a 1 según los necesita. Eso lo hace muy eficiente incluso con rangos de millones de números. Algo que sorprende a gente que viene de otros lenguajes es que en Python puedes iterar directamente sobre un string. No necesitas convertirlo a lista, no necesitas acceder por índice, simplemente escribes for letra in texto y Python te da un carácter en cada iteración. Esto funciona porque en Python los strings son secuencias, igual que las listas. Cualquier cosa que sea una secuencia se puede recorrer con un for. Esto abre posibilidades muy útiles. Puedes contar cuántas veces aparece un carácter concreto. Puedes construir un string nuevo procesando cada carácter del original. Puedes detectar si un string contiene solo letras, solo números o una combinación. Fíjate en el ejemplo de contar vocales. Recorremos cada carácter del texto, comprobamos si está en la cadena de vocales y si es así sumamos 1 al contador. Limpio, directo, sin índices, sin complicaciones. Iterar sobre una lista es probablemente el uso más frecuente del bucle for en Python. La sintaxis es idéntica a la de strings, for elemento in lista. En cada iteración, la variable toma el valor del siguiente elemento de la lista. Puedes hacer cualquier cosa con ese valor dentro del bucle, imprimirlo, calcularlo, compararlo, guardarlo en otra lista. Un patrón muy común es el acumulador. Empiezas con una variable en cero o lista vacía fuera del bucle y en cada iteración sumas o añades algo. Así puedes calcular la suma de todos los elementos, el máximo, el mínimo, o filtrar los que cumplen una condición. Fíjate que en Python no iteras por índice como en otros lenguajes. No escribes for i igual a 0 y menor que longitud de lista y más. Escribes directamente for elemento in lista. Si necesitas el índice además del valor, para eso existe Enumerate, que vemos en el siguiente bloque. Hay situaciones donde necesitas el valor de cada elemento y también su posición en la lista. La forma incorrecta de hacerlo es crear una variable contador fuera del bucle y sumarle 1 en cada iteración.
Funciona, pero es innecesariamente verboso y propenso a errores. La forma correcta es enumerate. Enumerate envuelve la secuencia y en cada iteración te devuelve dos valores, el índice y el elemento. Los recibes desempaquetados directamente en dos variables en el for. Por defecto empieza a contar desde cero, pero puedes pasarle un segundo argumento para que empiece desde cualquier número. Por ejemplo, desde 1, que es más natural cuando muestras resultados al usuario. Nadie quiere ver elemento número 0, prefieren elemento número 1. Enumerate funciona con cualquier secuencia, listas, strings, tuplas. Es una de esas herramientas que cuando la descubres te preguntas cómo programabas sin ella. Zip permite iterar sobre dos o más secuencias a la vez, tomando un elemento de cada una en cada iteración. El nombre viene de la cremallera. Une dos secuencias elemento a elemento igual que los dientes de una cremallera. Es perfecto cuando tienes datos relacionados en listas separadas. Por ejemplo, nombres y notas o productos y precios. En lugar de acceder por índice a cada lista, Zip las une y te da los pares directamente. Si las listas tienen distinta longitud, Zip para cuando se acaba la más corta. Los elementos sobrantes de la lista más larga se ignoran. También puedes hacer zip de 3 o más listas a la vez, simplemente añades más argumentos. Y si necesitas hacer lo contrario, descomprimir pares en listas separadas, puedes usar zip con el operador asterisco, que es un uso más avanzado que veremos cuando lleguemos a funciones. Break y continue modifican el comportamiento normal del bucle. Break sale del bucle completamente en cuanto se ejecuta. El resto de iteraciones no se producen, el programa continúa en la línea siguiente al bucle. Es útil cuando buscas algo en una colección y en cuanto lo encuentras no necesitas seguir buscando. Continue salta al inicio de la siguiente iteración sin ejecutar el resto del código del bloque actual. Es útil para saltar elementos que no te interesan sin salir del bucle. Un patrón muy común con Break es el bucle de búsqueda. Recorres una lista buscando un elemento, cuando lo encuentras guardas su posición y haces Break. Con Continue el patrón más frecuente es el filtro. Recorres una colección y para los elementos que no cumplen la condición haces Continue, procesando solo los que sí la cumplen. Úsalos con moderación. Un bucle con muchos Break y Continue es difícil de leer. Las list comprehensions son una forma de escribir un bucle for que crea una lista, todo en una sola línea. La sintaxis es corchete abre expresión for variable in secuencia corchete cierra. Opcionalmente puedes añadir un if al final para filtrar elementos. Son más compactas que el bucle tradicional y en Python se consideran más idiomáticas, más pitónicas. No son magia, son exactamente equivalentes al bucle expandido. Si ves una comprehensión que no entiendes, expándela mentalmente a su versión con bucle y tendrás la misma lógica. La regla de cuándo usarlas es simple. Si la operación es simple y el resultado cabe en una línea legible, usa comprehensión. Si la lógica es compleja o necesitas más de un nivel de anidamiento, usa el bucle tradicional. Una comprensión ilegible es peor que un bucle claro. La legibilidad siempre gana.
Eso es todo para el bucle for. Range para secuencias de números, iteración directa sobre strings y listas, enumerate cuando necesitas el índice, zip para recorrer varias secuencias a la vez, break y continue para controlar el flujo, y comprehensions para crear listas de forma compacta. El for es probablemente la estructura que más vas a usar en Python. En el próximo video vemos el bucle while, que es más flexible pero requiere más cuidado para no crear bucles infinitos. Si el video te ha sido útil, dale suscríbete y dale a me gusta, ayuda mucho al canal. Hasta el siguiente.